despedimos a nuestros chicos para su clase de Biblia y podemos tomar nuestros asientos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Hemos estado hablando acerca de la importancia y el poder de la disciplina para poder trascender. Porque detrás de toda promoción, aún entre nosotros, no solamente hablamos en nuestra relación con Dios y en las cosas de la vida en general, aún entre nosotros promovemos, como dice la palabra en 2 de Timoteo 2:2, a personas que tienen dos características. Promovemos a las personas que son capaces para hacer aquello a lo que serán promovidos, ¿verdad? ¿O no? Yo lo hago sin mi trabajo, espero no estarme equivocando. Promuevo a las personas. Si nunca lo habías visto, aunque ya lo vimos la semana pasada, ahí está en 2 de Timoteo 2:2. Promovemos a las personas que son capaces para hacer aquello para los cuales serán promovidas. Tal vez no al 100%, tal vez no excediendo las expectativas. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje. Y hay un desarrollo también por delante. Pero sí a un nivel importante. Yo digo a un nivel de decencia importante en el que tienen la capacidad. Pero el tema de capacidad es un tema que en la palabra hemos estado viendo en el enfoque de Dios. No es un tema solamente de quién puede y quién no. Es un tema de desarrollo. Porque Dios a todos nos ha llamado a una mayor grandeza. Por eso es el diseño del ser humano desde que nace. El ser humano no nace ya hecho y listo para caminar. Tiene el potencial para desarrollar esa capacidad de caminar. Pero incluso Dios nos ha querido, así pienso yo, dar el ejemplo de que otros mamíferos nacen ya con la capacidad de caminar desarrollada. Creo que es cuestión de minutos o segundos, depende el animalito que nace y ¿no? Un caballo me parece, es cuestión de segundos a veces. Y ya se pone de pie. Y el ser humano no. Yo creo que es para que nos recordemos de algo. Dios nos ha llamado siempre a una mayor grandeza. Y aún desde pequeños, una persona dice, pues este ser humano no es capaz de nada. Es más, para que no me moleste, ahorita que no lo logro ver y estar dentro de mi vientre, mejor me deshago de él. Y así no me va a dar molestias. No. Tiene el llamado de Dios, todo ser humano, a una mayor gloria. Y eso se llama desarrollo. Así que en 2 Timoteo 2:2, cuando dice esto de que llama a aquellas personas que tienen dos características, yo lo traduzco como la promoción viene ir a más. Viene para las personas que son capaces, pero no porque son capaces como alguien que tiene un activo y dice, bueno, lo tengo o no lo tengo, sino aquellos que han sido desarrollados. Porque en Dios, como debería ser también en el orden de la vida, en todas las áreas en donde nos movemos, lo importante no es tener o no capacidad, sino haber sido desarrollado.
porque el desarrollo implica un proceso y en el proceso somos transformados. Y se generan las verdaderas y profundas capacidades. La segunda característica también que hemos visto es que a quienes Dios promueve, a las personas que son leales. No, si nunca lo habías visto, ubícalo luego en tu Biblia o ahora mismo. Es importante siempre traer nuestra Biblia, yo siempre la traigo. Y es 2 Timoteo 2:2, donde vemos justamente estas dos características y es un principio importante. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hablando del tema tanto de lealtad, sí, también, pero principalmente de desarrollo. ¿Cómo nos desarrollamos? Pues hay tanto que hablar de ese tema, ¿verdad? Y puede haber seminarios completos de desarrollo y liderazgo y no es el objetivo en una conferencia abordar todo esto. Pero estamos abordando un aspecto importante, un gran contribuidor para el desarrollo personal, una gran herramienta que nos ayuda cuando no caminamos bien, es como un andador que nos ayuda a apoyarnos y en lo que somos sanados. No es para que siempre andes en el andador. Y eso está en Hebreos capítulo 12, un capítulo el cual hoy vamos a ver. Si quieres ya irte posicionando, Hebreos capítulo 12. Dice que hay herramientas y hay cosas que no son no como un fin en sí mismas, sino como un medio entre tanto que somos desarrollados. Y la disciplina es una de las grandes herramientas que Dios ha dado al ser humano, aunque el ser humano no sepa que viene de Dios, pero es algo que Dios ha dado al ser humano y que Él mismo aplica en nosotros y nos quiere enseñar a que seamos personas que tomen disciplina y que vivan disciplina. ¿Para qué? Para que seas desarrollado. Porque si tú eres desarrollado en cualquier área de tu vida y eres leal, serás promovido. ¿Okay? Por eso hago estas introducciones, para ubicar la importancia y la relevancia del tema que vamos a abordar. No solamente para ser unos, amantes del conocimiento, vienen a aprender algo y luego te preguntan, ¿y para qué sirve? No sé, pero aprendí muchas cosas. Bueno, no. Sí tiene un propósito. Y lo hemos dicho desde el principio del año, hacia una mayor gloria. Un matrimonio que quieras que se dirija hacia una mayor gloria necesita disciplina en el matrimonio. Una persona que va desarrollando capacidades o que quiere generar valor profesionalmente, económicamente, generar valor, necesita disciplina para desarrollarse. Por eso las mejores universidades, independiente de lo bonito, lo feas, lo cerquita, lo lejanas que estén, se van a caracterizar las mejores por un proceso fuerte que exige disciplina. Tu disciplina para poder aprender, para poder desarrollarte. Y Hebreos capítulo 12 es un tremendo tratado acerca de la disciplina que no pudiéramos hoy agotarlo, pero he escogido como punto de partida este versículo que acabamos de leer, porque nos da un aspecto de la disciplina que yo creo que es bastante aterrizado de por qué es un tema que, aunque lo sabemos, lo conocemos posiblemente, lo medio practicamos, ahí está el problema, no lo practicamos siempre cabalmente y en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando no hay disciplina, no hay desarrollo, ¿sí? Y yo felicito a las familias, por ejemplo, el camino, que no faltan a su cita con Dios, por ejemplo, de reunión de domingo como el día de hoy, porque ahí hay disciplina. Y si hay disciplina, hay desarrollo. Y si te desarrollas y eres leal, serás promovido. Dios te llevará, como dice el Salmo 84, de poder en poder, de capacidad a más capacidad. Y tú y yo necesitamos más y más capacidades. Simplemente mira cuando estamos enfermos. ¿Quién tuviera la capacidad de dar la palabra, como lo hemos visto en los ejemplos de Jesús, de los apóstoles, de otras personas? Y la gente sana. Por cierto, en los siguientes meses, en lo que resta del año, no se pierdan nuestras noches de fe y noches de alabanza, porque van dirigidas a activar
las capacidades que ya Dios te ha dado. Necesitamos ser personas que al recibir esa preciosa promoción de Dios en diferentes áreas de la vida, podamos incluso ver milagros. ¿Por qué? Porque tienes el desarrollo. Y eso significa, te es dada, tienes la capacidad porque hay desarrollo, ahora te es dada la autoridad. De hecho, les quiero decir algo que no es el tema, no voy a desviarme más, pero vamos a hablar, les dije también de mucho de la promoción en los siguientes meses, antes que acabe el año. Y la promoción tiene que ver con una mayor autoridad, no necesariamente más capacidad. De hecho, 2 Timoteo 2:2 dice que al que es desarrollado, ha sido desarrollado, se le promueve. Entonces significa que ese desarrollo ya le da capacidad a la persona, pero no tiene autoridad para ejercer en un mayor ámbito o en un ámbito específico. Cuando a ti te promueven, te están dando realmente autoridad superior. La capacidad tú tienes que, con disciplina, desarrollarla. Hay personas que dicen, voy a esperar a que me promuevan o se me den autoridad para entonces que se justifique mi disciplina en ejercer capacidad. Si por accidente alguien te hace eso, muy tarde, te auguro un fracaso rotundo en esa promoción. No puedes llegar a ejercer autoridad cuando no tienes la capacidad para ejercerla. 2 Timoteo 2:2. Si alguien nunca lo ha visto, insisto, véala. Y a esto nos lleva al tema acerca de la disciplina. Sabemos de eso, pero ¿por qué no la hacemos? Por lo que dice aquí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Porque la disciplina muchas veces se siente como una causa para estar tristes, porque no siempre es placentera, o tal vez generalmente no es placentera. Un secreto de sabiduría para ser feliz: disfruta lo que haces. A veces uno dice, bueno, vamos a andar el camino, pero el camino hacia ese desarrollo de uno. El objetivo de tu andar para disciplina es tu desarrollo. Nunca te obsesiones con una posición, nunca te obsesiones con un fin. Deja eso a Dios. Más bien, prepárate para ese fin. Y tal vez Dios tenga uno mejor. Tú prepárate. Tú desarrolla tu espiritualidad, desarrolla tu alma y desarrolla tus capacidades cognitivas y tus capacidades físicas. Esa es tu parte. Estar listo en el desarrollo y en la lealtad para la promoción. Pero la disciplina que nos lleva a esto, pues generalmente la vemos como algo triste. Y como ya dije, una semilla, una pepita de sabiduría es: disfruta lo que haces. Si tienes que andar por el camino, disfrútalo. Por eso a veces decimos a los chicos que van a entrar a una carrera: ¿realmente te gusta? No, pues la verdad no me gusta, pero creo que con eso voy a hacer mucho dinero. Mejor, mejor ni entres. Porque la disciplina va a ser, estar haciendo algo que no te gusta y leyendo algo que no te interesa. No va a ser de tristeza, va a ser de suma amargura la disciplina. Y al final de cuentas, tal vez tienes tanta entereza, tienes tanta determinación que vas a hacerlo, a cumplirlo. Pero las probabilidades son que te vas a desanimar en el camino. La disciplina no es causa de tristeza, aparentemente. Pero, dice, después da grandes cosechas. Yo quisiera aquí hacer 3 preguntas y voy a centrarme en la respuesta de la tercera en esta conferencia bíblica. 3 preguntas. Y la primera, ya que estamos hablando de disciplina, ¿qué es disciplina? Les adelanté la semana pasada una definición del diccionario de la Real Academia Española y me llamó la atención. Dice que disciplina es doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Doctrina, instrucción. Segunda punto de la definición, dice que es arte, facultad o ciencia, o sea, un sustantivo, una disciplina. O sea, algo a lo cual ya se llega
se desarrolla y se tiene. Como por ejemplo, la capacidad para arte o la facultad para algo. O sea, tengo la disciplina de ser carpintero, ¿no? Bueno, lo que sea. Pero me llamó la atención un tercer punto, que dice que la disciplina es también un verbo. Es la acción de disciplinar. Y cuando yo busco en el mismo diccionario de la RAE, ¿y qué es disciplinar? Bueno, lo que encontré, tú lo puedes encontrar, es disciplinar, es instruir, va muy parecido al sustantivo, ¿no? De lo que es disciplina. Disciplinar es instruir, enseñar a alguien su profesión, dándole lecciones. Ese es un primer punto. Bueno, así que cuando decimos yo quiero disciplinarme, significa que tú puedes tener un autoestudio, por ejemplo, y darte lecciones, no porque ya las sepas, sino tú mismo procurar buscar en las fuentes y estás dando lecciones. O cuando permites que otro te discipline, en este caso, con esta parte de la definición, un maestro o una madre, un padre o alguien, significa que le estás permitiendo que te instruya, que te enseñe, en una profesión, dándote lecciones. Pero luego la cosa se pone violenta. Porque luego viene otro punto sobre qué es disciplinar. Dice, disciplinar es azotar. Y luego dice, esta palabra todavía me da risa, ¿no? Lo dije la semana pasada, dar disciplinazos. Me suena a dar bibliazos, ¿no? Dar disciplinazos. Dice, por mortificación o a través del castigo. Yo creo que, no sé cómo la RAE traduce las cosas o pone las cosas. Yo quiero entender eso, dar disciplinazos como ser disciplinado o abrazar la disciplina a través del castigo. Pero así dice, ¿no? Dar disciplinazos por medio del castigo. Y luego dice al final, disciplinar es imponer y hacer guardar la disciplina, ¿no? El enforcement of discipline, el enforzarlo, ¿no? Bueno, hacer guardar la disciplina, yo creo, lo que quiero decir, que es lo que aquí está en la RAE. ¿Qué es disciplina? Sí, disciplina es sustantivo, es verbo, pero sin duda alguna disciplina es una medida necesaria, ya lo dijimos, para desarrollarnos. Y la Biblia lo dice en Gálatas capítulo 4. Dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del que es esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores o administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Claro, porque la disciplina es la herramienta a través de la cual somos desarrollados. Así que disciplina es la medida necesaria para desarrollarnos, porque el niño, aunque sea heredero de todo, no es diferente al sirviente. ¿Cuál es la diferencia? Que el sirviente no está bajo disciplinadores que le dan disciplinazos, como diría la Real Academia Española. El hijo, por ser hijo y heredero, está bajo tutores, está bajo instructores y está bajo personas que le azotan con tal que sea desarrollado en la facultad de ejercer su herencia. Entonces, así que vamos viendo la dimensión de esto. Hay una frase que me gusta mucho de uno de mis grandes maestros, Bob Sorge, y dice así: el Padre sabe que las bendiciones dadas a las vasijas sin entrenamiento lastiman en vez de enriquecer. Y podemos dar muchísimos ejemplos. Yo quise poner una fotografía aquí acerca del uso de una caña de pescar y de salir al mar a pescar en mar, que es una experiencia muy diferente que estar ahí en el riachuelo. Sin embargo, si tu hijo es pequeño, decirle
a él solo, que aquí están las llaves del bote, aquí están los aguijones, los anzuelos y la caña, ve y diviértete. Entre tanto que no ha sido él y no sabe, nunca ha usado esto, se puede lastimar. Y agarra el bote y tiene 5 años y no quieres eso, ¿verdad? Yo hago ejemplos a veces medios burdos, pero que realmente te hacen ver el punto de una manera obvia, porque el principio es el mismo. Llévate esta frase, me gusta. Y de hecho Bob luego complementa esta frase y dice lo siguiente. Dice, Él nos ama tanto, Dios nos ama tanto, como para promovernos sin habernos podado antes. Tal vez está un poco fuera de contexto para algunos este pasaje, así que no lo voy a explicar más, pero está basado en Juan 15. La única manera de dar fruto es desarrollo que implica crecimiento y poda. Las dos cosas. ¿Ok? Nos gusta hablar del crecimiento, pero la poda, y allí es donde el tema de hoy tiene mucha relevancia para conocer y entender a Dios. Otra pregunta que me hago, no solamente es ¿qué es disciplina? Vamos a la segunda y les dije, quiero ahondar un poco más o más en la tercera. ¿Por qué Dios disciplina? Tal vez alguien diga que son preguntas obvias. Mira, yo soy muy preguntón, siempre con Dios he sido tan preguntón. Y es bueno para que pues aprendas, ¿verdad? Y yo siempre digo, ¿verdad? Que las suposiciones es la plataforma al fracaso en la construcción. Cuando yo quiero hacer algo, construir algo y supongo que las cosas embonan, supongo que el otro hizo su trabajo, supongo, gracias a las suposiciones hay muchas telenovelas, si no, no habría argumentos. Supuso y todo es un desastre. Y gracias a las suposiciones hay comedias. Todo el mundo supone, entonces todo es un relajo, a veces gracioso o a veces dramático, ¿no? Sabes, yo no supongo nada. ¿Por qué Dios disciplina? Sobre todo cuando vas agarrando esas definiciones de la RAE, por ejemplo. Unas son muy lindas, instruye, da lecciones, pero cuando llega lo de azotar y esas cosas, pues hay de manos a manos. Que alguien me diga que, pues no sé, mi hijita, jovencita, mujer, pues va a disciplinar con su manita, o con la mano de ella alguien me va a disciplinar. Pero cuando hablan de la mano de Dios, cobra dimensiones peligrosas, ¿no? Imagínate que venga a ver, te voy a azotar. No, y con la manita de Dios. Como dice una canción de los 60s, ¿no? Él tiene el mundo en sus manos. Ahora imagínate que en sus manos ¿por qué Dios disciplina? Y te voy a decir los 2 puntos, en resumen, que encontramos en Hebreos 12. Vamos a entrar ahorita a detalle también en Hebreos 12. Y posiblemente que puedes ver en la Biblia, ¿no? Y la primera es muy sencilla. Es tan sencilla que me da risa. ¿Por qué Dios me disciplina? Porque yo fallo en ser disciplinado. O sea que tienes esa fórmula en ti. Si quieres evitar la manita, ¿no? Ahora, no todo es manita. Dijimos disciplinar y ahorita lo vamos a ver en qué consiste. Y tiene que ver con instruir, tiene que ver con reprender, con corregir. Pero es así. Y si quieres, anótalo. ¿Por qué Dios disciplina? Yo creo que básicamente por 2 cosas, según lo vemos en Hebreos capítulo 12. Y la primera es porque nosotros fallamos en disciplinarnos. De hecho, cuando tú ves a un niño, hemos tomado Gálatas 4, 1 y 2, ¿verdad? ¿Ves tú el caso de una persona que ya solo por nacer ya tiene un gran destino? Una herencia y muchas cosas, ¿no? Ya solo por nacer. Entonces,
Pero, ¿qué necesita para poder ejercer la herencia? Ya dijimos, desarrollarse capacidades. Y no hay manera de desarrollar capacidades sin disciplina. Viene esta personita al mundo, ¿tiene la disciplina para desarrollarse? No. Incluso le faltan muchas capacidades desarrolladas para poder desarrollarse. Por ejemplo, aprender a leer. Pues, ¿cómo me desarrollo? No sé ni leer. ¿O cómo me desarrollo si no entiendo? Para un bebé le hablamos en bla, 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 entonces hablando y el ser humano cuando es bebé, qué tremendo esfuerzo hacemos todos nosotros desde que nacemos para aprender a hablar. Es una cosa impresionante. Es un desarrollo y es una muestra cognitiva impresionante. Un animal no puede. Un animal no puede. Es wow. Entonces, como falla el ser humano en ser disciplinado, mamá y papá le disciplinan, le enseñan, lo van llevando y hacen muchas cosas. Así que, pero también nos dice algo, yo quisiera resaltar esta parte. ¿Por qué Dios disciplina? Porque uno mismo falla, dijimos, en disciplinarse, pero la segunda es porque Dios, al disciplinarnos, evidencia su paternidad. Y él, como dice también pasajes, Pablo a Timoteo, diciéndole, Dios no puede negarse a sí mismo. Él es íntegro. Y Él no puede negar lo que Él es. Él es Padre. Y Él desde que pensó en ti, pensó con un amor y un corazón de Padre. Dios evidencia su paternidad. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Como a hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando Dios toma como un buen padre, una buena madre a su hijo, bebé, o ya de 2 años o de 5 años, y es de manera diferente, pero siempre con un mismo amor, pero de maneras diferentes, de acuerdo a la edad, lo que Él está haciendo es evidenciando y manifestando su paternidad. Por eso dice, bueno, ¿qué padre es el que no disciplina a su hijo? Uno que es indiferente al valor de su hijo. Uno que es indiferente a las posibilidades que tiene su hijo y que no va a permitir que su talento sea desperdiciado. Va a ayudarle, va a guiarle para que sea desarrollado a plenitud. Un buen padre que a veces, a diferencia de uno mismo, sabe de lo que somos capaces de hacer cuando nosotros ni siquiera imaginamos esa capacidad de nosotros. Y sí, entre más chicos somos, tú lo vas descubriendo. Yo no sabía que tenía capacidad de andar en una bicicleta con 2 ruedas, sin ruedines, y yo veo, por eso hay admiración, veo a los hermanos mayores, veo a papá, veo al tío y dices, wow, Superman. Y tú, no, el Superman, ¿por qué? Pues todo lo que hace. Y no estamos conscientes que ese potencial, y a veces tal vez mayor, tal vez ahí hay un ganador del Tour de France en la familia, ¿no? Y sabe, está en ti. Así que bueno, ¿qué padre no disciplina a alguien que no cree en su hijo? Y esto nos tiene que mover a ir dándole gracias a Dios en todo tiempo, por todas las formas y las maneras en que nos trata. Por supuesto, lo que un padre hace no es todo disciplina. Hoy nos toca hablar del tema. Por cierto, caemos en imbalances tan fuertes como decir, un buen padre es todo amor, cariño y buen trato.
Así que todo lo que no suene a eso no es de Dios. ¡Pum! Acá. Luego vamos tomando una conferencia como esta y decimos, sí es. Y es, yo tengo fe en mi hijo, yo tengo compromiso con su destino y todo es disciplina. O sea, somos así. Y a veces la vida y la manera de conducirnos es como una moneda, tiene dos caras y las dos son parte del paquete. ¿Okay? Y todo esto, por supuesto, viene de un corazón de buen padre, el cual el ser humano batalla mucho en tener. Dios es un buen padre, un gran padre. Y en ese sentido, pues muchos de nuestros hijos, sin darse cuenta, han dicho mentiras el día del padre, cuando te regalan, sobre todo chiquitos, ¿no? El mejor padre de la historia. No, ¿qué mentira es esa? El mejor padre de la historia, yo. El mejor padre se ha dado a conocer, se ha revelado de tal manera, palpablemente, para que no sea una idea, a través de Jesucristo. Por eso uno de los nombres de Jesucristo es Padre Eterno. Eso está en su carácter. Ese es el carácter de Dios. Ahora, nuestro destino está en sus manos. Y yo quisiera contestar la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué sucede cuando nosotros fallamos en disciplinarnos? Y Dios evidencia su paternidad disciplinándonos. Y ese es el tema, bueno, no quiero decir que el principal, pero quiero con esto llegar al clímax y a la conclusión. ¿Qué sucede? Bueno, ya dijimos, lo que estamos leyendo en Hebreos 12, 5, 7, que lo primero que sucede es que somos tratados como hijos. Eso es lo primero que sucede cuando Dios disciplina. Viene aquí bien tal vez el decir, ¿y qué significa ser tratado como hijo? Permíteme muy rápido, con 3 pasajes, decirte 3 cosas. No las anoté, pero si quieres tú, pues toma tus apuntes. ¿Cuándo Dios nos trata como hijos? Sí, dijimos, la disciplina es una manifestación de su paternidad, entonces nos trata como hijos, sí, pero ¿qué significa ser tratado como hijo? Primero, que Dios reconoce tu identidad, sabe quién eres. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. O sea, Dios sabe quién eres. No eres un accidente biológico, no eres una carga, no eres igual en valor que alguien que no tuvo la oportunidad de nacer, así que se le aborta. Dice, si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y luego dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a veces eso lo hemos malentendido. ¿Por qué? Porque arrastramos una filosofía, sobre todo en las religiones, del mérito. Entonces decimos, para ganarme la herencia, necesito sufrir. Necesito hacer el mérito y los sufrimientos, ¿verdad? Los discípulos que ya se graduaron de discipulado 3 entienden perfectamente bien lo que estoy diciendo. Han sido instruidos con disciplina. Yo les he disciplinado a través de la instrucción. Y ellos se han disciplinado, así que ahí no tuve yo que meterme en la asistencia y en la atención. Bueno, Ana Isabel, al menos a los que les hemos reconocido, ¿verdad? A los que no reciben reconocimiento, pues les pude haber dado reconocimiento si me hubieran permitido dar algunas nalgadas, pero somos adultos, ustedes son adultos. Disciplínense ustedes mismos. Yo hago una parte de la disciplina que es la instrucción. Y recibieron su reconocimiento. Aquí dice, si padecemos juntamente con Él, lo que tú tienes que entender es que la herencia, que principalmente se caracteriza por la vida eterna, no hay nada que tú y yo podamos hacer para poderla ganar. No hay padecimiento que podamos pagar para poder ser perdonados por Dios, para poder reconciliar la relación que el ser humano rompió con Dios para siempre. Porque fue para siempre. Rompió relaciones con Dios
como si una persona está con otra en el quinto piso de un crucero y rompe relaciones desobedeciendo, diciendo no vayas para allá, y él dice no me importa lo que tú digas, por cierto pienso que tú eres una persona que solamente me quiere utilizar, piensa en ti. Eso fue lo que el hombre le dijo a Dios, y yo voy a ir a donde se me antoja, y se avienta 15 pisos al mar. Solo con la caída yo creo que ya no vive. Eso fue lo que hizo el hombre. No es un tema de que, ay Dios, pues ¿qué hará? ¿Qué hará de qué? Nos lanzamos al abismo. Y él dijo, el día que me desobedezcas, yendo hacia donde te digo que no vayas, vas a morir. Claro, el que salta por un abismo se va a estrellar. No. Y decimos, ay, el castigo de Dios. Por eso quiero hablar ahorita del castigo de Dios. El castigo, ¿qué castigo hablas? Si yo te digo, no pases por esa puerta, porque después de esa puerta no hay nada, te vas a caer 20 pisos, y lo haces. Yo no te estoy castigando en el momento en que tú saliste de la puerta, es una consecuencia de tus acciones. Tú lo decidiste. Ahora, ¿Dios pudo haber disciplinado? Sí. Y vamos a hablar de eso. Y Dios disciplina porque nos ama. Ahora, cuando dice padecemos juntamente con Él, ¿sabes de qué habla? Si tú ves Hebreos 12, solamente voy a dar, sin explicar, y quiero que lo veas conmigo. Si tú ves Hebreos 12, lo que acabamos ahorita de ver son unos versículos sobre la disciplina. Mira la referencia a la que hace el escritor de Hebreos. Y la primera referencia en versículo 3 es a Jesucristo, que aquí aparece. Dice, considerad a aquel que sufrió. Entonces aquí dice, padecemos. Que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El escritor comienza a hablar del sufrimiento de Cristo. Y cuando sigue escribiendo, diciendo, no te olvides de cómo Cristo sufrió para que tú no desmayes, lo que está diciendo es, no te olvides de cómo Cristo sufrió obedeciendo y disciplinándose para que tú no desmayes cuando eres disciplinado. Tú léelo y vas a ver, esa es la asociación de ideas. Dice, considera aquel que sufrió para que tu ánimo no caiga. ¿El ánimo de qué? ¿De sufrir una injusticia? ¿De qué me estás hablando? Y el contexto que lo amplía en 10 versículos en Hebreos, el escritor, en el capítulo 12, es el concepto de escoger la disciplina de Dios. Así que cuando tú lees esto, y si el que escribió Hebreos también fue Pablo, que escribió la carta a los romanos, entonces sin duda está pensando lo mismo. Está diciendo, tú vas a tomar la herencia si es que sufres la disciplina. Es lo que dice. Nos encanta pensar a veces que yo voy a tener la capacidad para ser un gran ingeniero en tecnologías de información. Y creemos que lo único que necesitamos es la promoción sin el desarrollo. Dame el título. Pues estarás engañando a alguien, pero créeme, si yo te contrato en mi empresa como ingeniero y no duras una semana. Cuando yo veo que no pasaste por la electricidad y magnetismo, por física 1, física 2, por ecuaciones diferenciales y luego todo lo que sigue, la programación de me doy cuenta, aunque traigas un papel que tal vez compraste en el centro de la Ciudad de México. ¿Sabes qué? Esto es lo que dice aquí. Pero nosotros a veces hemos sido tan religiosos, padecer, y ahí andamos haciendo bueno, para ganarnos el cielo y la herencia de Dios, que no solamente es cielo, su herencia es echar mano de esa eternidad en el día de hoy, como Jesucristo y sus discípulos hacían. Echaban mano de la herencia, que es la autoridad de un reino y la capacidad sobrenatural de un reino espiritual, para poder aplicarla en los negocios.
Por eso José prosperaba, porque él echaba mano de las capacidades sobrenaturales que hay en Dios para administrar todo lo que caía en su mano. Y fue por eso promovido por Dios, sí, a través de personas, pero fue promovido por Dios después de su desarrollo para ser el hombre más poderoso del imperio más grande de la tierra en ese momento, después del faraón. Esto es lo que dice este pasaje. Si es que padecemos, felicito a aquellos que han acabado su carrera, ya lo hemos hecho antes. Y qué honor es tener tu promoción cuando recibiste, Camila, tu promoción, Carla, tu promoción. O sea, más bien, cuando recibiste tu título, estás recibiendo una promoción de parte de Dios, porque toda autoridad, dice, fue expuesta por Dios. Así que a través del rector y las personas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, te estaban dando algo, pero que viene de Dios. Y esa promoción a través de un título se le da a las personas fieles y desarrolladas. Y para eso padeciste disciplina. Y creo que lo hiciste con gusto, porque creo que tuviste una excelencia bárbara, ¿no? Una excelencia bárbara. Tú y yo estamos dispuestos hoy a que en el momento en que nuestra disciplina nos falla, escoger y decirle: Señor, tú disciplíname. Estamos dispuestos. Ese es el nombre de la conferencia. Y esa es la pregunta que yo hago, a la que quiero llegar. Dios ejerce su paternidad. Dios nos trata como hijos. Y lo primero es que Él reconoce quiénes somos. O sea, reconoce nuestra identidad. Segundo, Dios nos trata como hijos porque reconoce nuestra herencia. O sea, lo que es para nosotros, lo que nos corresponde a nosotros. Lucas 15:31. Fíjate lo que dice. Él entonces le dijo, esto está de la parábola del hijo perdido, y dice Jesús diciendo cómo es Dios, como un buen padre. Y aquí el padre de esa parábola dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es un pasaje que yo he escogido porque a veces batallamos mucho en definir y cuál es la herencia de Dios para mí, ¿verdad? Yo batallo, no sé, ustedes. ¿Cuál es la herencia? Híjole, pues, y sé que lo más importante es vida eterna, no tengo duda. Pero ¿quieres la definición más grande? Todo, mis cosas son tuyas. Eso es una herencia. ¿Qué tiene Dios? You name it, nómbralo tú. ¿Qué tiene Dios? Entonces, Mónica dice absolutamente todo. Visión, inteligencia, capacidad, poder, amor. Yo veo esto y digo: eso es lo que Dios ve en mí. Eso es lo que reconoce cuando me trata como hijo. Sabe lo que soy llamado a tener. Y dice: todas mis cosas son tuyas. Por eso yo a veces me quebranto y alguien dirá: oye, ¿qué le pasa a este hombre? ¿No? Con alabanzas o con cosas así. Porque viene a mí esas palabras. Viene mucha palabra, muchas cosas que Dios me ha ido enseñando, como ahora a ustedes están siendo enseñados. Pero no nada más aquí, sino que tú te has permitido tomarlo y vivirlo. Y hay una alabanza que dice, Lorena, ¿cómo dice? Cristo deseamos adorar, algo así, y darte la gloria y honor, lo que tú eres y lo que tienes es nuestro por la fe. Yo canto eso en ese momento y digo: what? Lo que tú tienes es mío por la fe. Solo tengo que creer, solo tengo que tomármelo. Y lo que tú eres, podemos hablar mucho de la herencia. Te digo, tal vez malamente dije que lo principal de la herencia de Dios para nuestra vida es la vida eterna. No, eso es lo segundo. La palabra nos enseña que Él ha diseñado para que su herencia para nosotros sea Él mismo,
todo lo que Él es. Dice, yo seré vuestra herencia. Y se lo dijo a una de las 12 tribus de Israel para poder ejemplificar lo que Dios tiene para aquellos que han decidido apartarse para Él y decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. No solamente le da todo lo que Él tiene, sino dice, ¿sabes por qué tú no vas a tener una parte de la tierra prometida? Le dio una parte a la tribu de Rubén, otra a Gad, dice, pero a la tribu de Leví no, a ustedes no, porque voy a hablar a través de ustedes, voy a enseñar a las naciones a través de ustedes. Dice, yo soy vuestra herencia. No lo puedo comprender, pero me gozo en vivirlo y tratar de asimilarlo día con día. Por eso te digo, cuando vas a alabar, pues, date cuenta que estás diciendo, métete, no estás ahí. O sea, estás levantando verdades, abriendo puertas a tu vida. Cuando levantas el nombre de Cristo, estás levantando la autoridad del reino en tu vida y se van desatando estas cosas por la fe. Bueno, y sí, cuando Dios nos ve, pues también Él ve lo que somos, pero también nos desarrolla cuando nos trata como hijos. Ahora, hay algo más. ¿Qué sucede cuando somos tratados como hijos? Cuando somos tratados como hijos, cuando Dios nos disciplina, somos tratados como hijos, pero también Dios nos corrige. Esa parte es la que casi quiero terminar, pero y algunos dicen, bueno, esto ya se puso bueno. ¿Cómo corrige Dios? Vamos a verlo un poquito primero en general. Hebreos capítulo 12, ahí tienes tu Biblia, ya lo proyecté hace rato, en el versículo 5. ¿Ya habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Y dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y segundo dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Así que, ¿cómo Dios corrige? A través de la reprensión y a través del castigo. Así es como Dios corrige. Y eso sucede también cuando Dios disciplina, corrige. ¿Qué es reprensión? Te vas a maravillar que la palabra reprensión en este pasaje es una palabra que en griego es elenco, se escribe con CH, elencho, elenco. Y esa palabra es la misma palabra que aparece en muchas otras partes del Nuevo Testamento, como en el Evangelio de Juan, cuando dice que el Espíritu Santo, dice, es el que nos va a redarguir. Es la misma palabra que significa redarguir a alguien. Y esa palabra, redarguir, que es elenco, está traducida en Hebreos 12 en tu Biblia como reprende. Dios al que ama reprende. Esta palabra elenco significa mostrar la falta y convencer. Así que lo que ves en tu Biblia cuando dice que Dios al que ama reprende, corrige a través de la reprensión, y la reprensión es una parte de corrección verbal. ¿Qué hace la corrección? La reprensión muestra la falta. Mira, y me gusta la palabra falta, porque él dice, mostrar la falta, alguien se limita a decir, esto está mal. Falta significa, esto está aquí y te falta esto para llegar al punto correcto. Mostrar la falta significa mostrar qué le falta a la persona para llegar al punto correcto, no solamente que hizo mal. Dios es un Dios de liderazgo, de mentoría, de coaching. Es impresionante. Así que no solamente dice lo que hiciste mal, la reprensión, que es elenco, es mostrar la falta, es mostrar dónde te quedaste y lo que te falta para llegar. Y cuando hace eso, pues alguien pensará, ¿no? Con gritos, con aspavientos, pues no sé. Esos ya son
formas de aplicar, de comunicación, y dependerá de muchos factores. A veces tienes que levantar la voz, a veces tienes que ser dulce. No es el motivo de esto. Hagámoslo en otro foro donde aplicamos los principios. Aquí vamos viendo los principios. No sé, depende. A un niño, pues no es igual a un año que a 20 años. O sea, no quiero meterme mucho en eso, sino en el principio. ¿Y cómo se reprende? Mostrando la falta, mostrando dónde llegaste y lo que te falta para llegar. Pero yo intuyo que la manera de comunicar eso, porque reprensión es la parte verbal de la corrección, la manera de hacerlo tiene que ver con la segunda parte de lo que significa elenco, reprensión, que es convencer. Convencer. Es fácil ser líder cuando tienes además autoridad. Pero cuando no tengas autoridad, pero si eres líder, o aún teniendo autoridad, eres un líder por influencia. Significa que convences. Y convencer es la marca distintiva del liderazgo eficaz. Bueno, decir, hazlo si no te pegó, bueno, pues está bien. Pero eso no es la palabra reprensión, cuando incluso el Espíritu Santo dice que Él es el que nos redarguye. Esa es la palabra redarguir. Ahora, la otra palabra que está ahí lo pone, sino que disciplina, pero le pone como que dos cosas, disciplina y azota. Mira, a lo que se refiere esa parte, porque luego caemos en un círculo. Bueno, ¿qué es disciplina? Disciplinar. Bueno, ok, no. ¿Qué pasa cuando disciplinas? Corriges. Y hay dos maneras de corrección. La herramienta verbal, que es la reprensión, o si quieres tú poner mejor en tus apuntes, redarguir. Suena más elegante. Yo puse lo que está en la versión Valera del 60, pero la palabra es elenco, que es la misma que redarguir. Significa mostrar la falta y convencer. Y la otra parte de disciplina o de corrección es el castigo. ¿Y cuál es la parte esa? La parte de experiencia. No es la parte verbal, es una parte de experimentar algo. Y yo le pongo el nombre para poder entender castigo. Yo quisiera que tú entiendas algo acerca del castigo, porque el castigo implica dolor. Es una experiencia que puede implicar dolor. Así comenzamos esta conferencia hace rato. Dice, no desmayes, parece que es causa de tristeza. Para algunas personas causa de tristeza la reprensión. Ay, lo que me dijo. Me mostró la falta. ¿No? Pues sí. Ahora, muestra la falta. No, si vas a convencer, no puedes decir, te muestro la falta porque eres un bueno para nada. No. ¿Por qué? Porque esas cosas, aparte de herir, te minan para convencer. Nunca vas a convencer a alguien que te tiene miedo o que te tiene odio o que no te respeta. Son las tres razones, formas. Uno no puede hacer y decir cosas, y somos humanos y nos equivocamos, y que tenemos que esforzarnos y disciplinarnos al aplicar disciplina, ya sea como líderes, ya sea como jefes laborales y sobre todo como madres y padres. Necesitamos aprender. Y muestras la falta, pero convences. Y me encanta ese balance. Entonces, ¿cómo convenzo? Y ahí te tienes que detener en muchas cosas que uno haría en su carne, en su naturaleza caída, el mal, porque entonces no vas a convencer. Pero esta parte, yo quiero que entiendas el castigo, porque uno dice, bueno, es que si Dios es bueno, entonces las cosas malas que vienen a mi vida son castigos de Él, porque pues, son experiencias negativas. Entiende tres verdades. Y los pasajes están ahí escritos abajito. Todo lo bueno viene de Dios. Todo. Aún a través de lo que viene por gente mala o lo que viene por gente que no conoce a Dios. Santiago capítulo 1, 16 al 17 dice, no se equivoquen. Bueno, dice, hermanos míos, no erréis. No se equivoquen. O sea, del maligno no va a venir nada bueno nunca. Toda buena dádiva, todo lo bueno que se da y todo regalo, regalo perfecto,
desciende de lo alto. Y aclara de quién, porque no, sí hay un ser supremo y cada quien le da nombre al ser supremo. No, del Padre que hizo las estrellas, o sea, las luces. Si lo ves en otra versión como la internacional, tal cual habla acerca de los astros, las estrellas, quien dice de ese Dios, no del que tú te imaginas y de ese, el Dios del universo, una frase que usamos en el camino, el Dios del universo, de Él viene todo lo bueno. Y en Él no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. Es consistente. O sea, no va a dejar de ser bueno ni porque te lo merezcas que tú recibas bondad. Ni por eso Él va a dejar de ser bueno contigo. Bueno, y lo primero que tú tienes que saber, si esto no lo sabes y no lo has sobre todo experimentado, el enemigo y tu debilidad te van a confundir cuando tú le des una oportunidad. Fíjate lo que estoy diciendo. Le des una oportunidad a la disciplina de Dios, porque hasta eso Dios es un caballero. La segunda verdad que tienes que saber es esta. Dios no envía lo malo. Santiago 1:13. Y la tercera verdad que tienes que siempre recordarte es: Dios, yo aquí lo resalto, bondadosamente puede aprovechar las circunstancias para algo bueno. Tan bondadosamente que por eso, ya lo leímos en Hebreos 12, produce una cosecha, un fruto, la disciplina, apacible. No sales todo moretoneado y todo, ay Dios mío, ¿cómo salí de aquí de tu disciplina? Imagínate eso. Aún en el castigo físico. O sea, si una persona sale toda golpeada, moretoneada, entonces, aquí algo estuvo mal. Algo estuvo mal. Porque el fruto es apacible. No significa que lo que uno experimenta es miel sobre hojuelas. Dijimos, puede ser angustia, pero el fruto es apacible. Porque Dios, anótalo si nunca lo habías visto así, Dios bondadosamente puede aprovechar las circunstancias para algo bueno en tu vida. Tal vez debas desarrollar la palabra bondadosamente. No es con la ira que nos caracteriza a nosotros, con el pecado que nos caracteriza a nosotros y con las equivocaciones que nos caracterizan a nosotros cuando hacemos estas cosas. Mira lo que dice el pasaje en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo malo no viene de Dios, viene de otros. Lo malo no viene de Dios. No hay una evidencia en el tiempo que Dios a través de Jesucristo se manifestó visiblemente para que no hubiera fantasías ni malas interpretaciones. Dios vino a través de Jesucristo para que lo viéramos. Dice la Biblia, a Dios nadie le dio jamás, pero Jesucristo, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Él ves a Dios, a través de Él conoces a Dios. Las evidencias son abrumadoras de cómo Él vino a sanar y liberar, y es todo lo que hay. Hay una evidencia de una vez que se enoja y va y tira las mesas de los cambistas que habían hecho del templo un lugar de mercaderes corruptos. Pero no hay ninguna evidencia de que él haya llegado y diga, voy a mandar enfermedad a ella. Y ahora voy a mandarte a ti una catástrofe económica. Ni una evidencia, ni una. Al contrario, él dijo, yo vine a deshacer todas esas cosas. Yo vine a deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué significa la tercera cosa? Que Dios puede usar bondadosamente las circunstancias. En el corazón de Dios significa lo que dice Lamentaciones 3:33. Si nunca lo has visto, también tienes que identificarlo en tu Biblia. Dice así, en la versión Valera del 60, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es una palabra difícil de entender, voluntariamente, porque luego queremos caer en razonamientos y teologías. Entonces, Dios hace cosas en contra de su voluntad. No voy a decir muchas más cosas de estas, pero créanme, yo soy el primero en poner muchas trabas cuando algo no entiendo. Yo, tranquilo.
y trato de decirle, Señor, enséñame. Con las manitas caídas mejor. Y un buen tiempo en su presencia, oración y alabanza cambian las cosas. Y no significa que te lavan el coco, significa que te revela lo que está escrito. Si oraras y adoraras más, te serían reveladas más cosas. Y aquí lo que dice es, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos. La versión Nueva Internacional dice así: el Señor nos hiere y nos aflige. O sea, sí, hay aflicción, pero no porque sea de su agrado. Lo pone eso voluntariamente como algo. Y yo, entonces, permítame, la nueva versión HCH sería, veo esto y digo, porque no aflige ni entristece tu vida voluntariamente. Si lo ves a la luz de la nueva versión internacional, significa no porque sea su deseo, aunque lo permite. O sea, sí hay voluntad de Él, pero no es su deseo el que tú seas entristecido por ser entristecido. Es su deseo en qué persona te estás convirtiendo. Y hay una promesa tremenda que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Salmo 91, versículo 15. Por eso Él dice, yo sé que hay cosas que estás desarrollando, estás necesitando, y cosas que estás buscando. En medio hay angustia, pero contigo estaré en la angustia. Porque no es mi agrado que lo estés pasando así. Es como si le dijéramos a nuestros graduados ya de preparatoria, acabaron toda preparatoria, acabaron toda la carrera o una maestría: yo no quisiera, hijito, verte que duermes 1 hora durante 4 días seguidos para poder sacar el proyecto y esto, pero voy a estar contigo. Si yo sé algo de tu carrera, trataré de estar ahí y ayudarte con algunas labores menores. Si no, al menos te voy a alentar, te voy a llevar siempre un buen sándwich, siempre vas a tener algo. Eso es lo que hace Dios. Y en el momento, a diferencia de nosotros que no somos capaces en todo, Él sí sabe todas las lecciones que tus maestros te enseñan. Todas. Todo lo que en la vida puedas aprender, Él lo sabe. Es poderoso lo que vimos la semana pasada. Con Él, contigo estaré en la angustia. ¿Por qué? Porque Dios aflige, porque Dios corrige a través también del castigo, pero no lo hace de su agrado. Yo quisiera regalarles esta definición entonces de lo que es el castigo de Dios. Y es algo que se deriva de lo que ya hemos enseñado el día de hoy, y se deriva no solamente porque sea una revelación personal, sino muchos maestros, y sobre el tema recomiendo al doctor en el tema, que se llama Bob Sorge. Y viendo todas estas cosas, la mejor definición que yo encuentro es esta: el castigo de Dios es la manera redentora, o sea, para restaurarte, para redimir lo que has perdido, para darte lo que nunca has tenido. La manera redentora en que Dios usa circunstancias adversas para disciplinar y corregir a sus hijos para que puedan progresar y madurar. Y lo interesante, lo importante es esto: usa circunstancias. Y las circunstancias vienen porque el mundo tiene reglas. Hay una circunstancia es de que yo me voy a caer de aquí en unos segundos. Y me voy a caer de aquí porque se van a juntar 2 circunstancias. La primera circunstancia es porque hay una ley de gravedad. Hay una ley física de gravedad. Eso Dios no lo va a mandar dentro de unos segundos para que yo me caiga. Es una ley que existe. Y si alguien manipula y desarrolla COVID-19 y luego por causas misteriosas se escapa del laboratorio de Wuhan y anda así, si estás pasando por donde el bicho está volando, te vas a contagiar. Hay leyes naturales, pero además hay voluntad del ser humano. Y si yo tengo la voluntad de caminar hacia donde no debería caminar,
se conjugan dos cosas. Una ley natural, me guste o no me guste, esté caída o esté bien. En el caso de la gravedad es una ley en el mundo que no se ha pervertido, pero hay muchas cosas que se han quebrado desde la caída, aún en la naturaleza. Y se conjuga con la voluntad del ser humano. ¿Dónde está Dios haciendo que yo me caiga? Ahora Dios en sus hijos los puede librar sobrenaturalmente, tal vez, o mandar a alguien. De repente Oscar siente, así pasa, y ve que yo estoy haciendo esto y me ve y siente que yo voy a seguir, y bien me dice: Hugo, detente, que creo que no te has dado cuenta, te estás dirigiendo a un desfiladero. Ah, gracias. Y puede ser que fue algo natural, que la persona estuvo ahí porque pues decidió en su voluntad de estar ahí, y tiene ojos y se da cuenta y tiene dos dedos de frente y dice: si este hombre sigue dando esos pasos así y está volteando para allá, es altamente probable que se caiga. Entonces tú decidiste venir y me libraste. Pero a veces puede ser que dice: Oscar, yo no sé por qué, pero me dio ganas de estar en este lugar sentado cuando yo estaba allá. Ahí es donde a veces Dios actúa y pone sentimientos, pone pensamientos y tomas acciones que sí, es en tu voluntad, tú quisiste hacerlas, pero no vinieron de ti. No vino de ti eso. Y Dios puede de repente hacer esas cosas. Yo las he vivido. Pero a veces no lo hace. Y posiblemente yo sigo caminando. Dios no me empujó, pero posiblemente, fíjate, digo, posiblemente pudo haberme librado de caer, pero permitió que las circunstancias siguieran. Pero las usa en los momentos en donde Él desea corregir, cambiar de rumbo, y que yo pueda progresar en mi desarrollo y madurar. No puedo dar 1000 ejemplos, pero seguiremos hablando de esto en otros momentos. Este es el concepto. Y no quieras con tu mente tan chiquita entender todas las posibilidades, aunque las películas dicen que se pueden entender 1.000.000 de posibilidades. No es cierto. No tienes la capacidad de entender la mente de Dios y todas las posibilidades que Él en su sabiduría puede tratar contigo. Lo mejor es: Señor, yo confío en ti. Pongo mi vida en tus manos. Y eres responsable diciendo: yo quiero caminar contigo. En todo, aún en tu corrección. Lo interesante es de que en esto de la corrección, Dios, tercer punto de esto, nos da la oportunidad de tener una cosecha apacible. ¿Por qué digo nos da la oportunidad? Porque las circunstancias van a venir de cualquier manera. Una ley física, una voluntad de una persona. Y a veces uno dice: bueno, pero pues ¿qué persona en su sano juicio toma la voluntad? Puede ser que uno estaba distraído, puede ser que uno fue engañado. Entonces viene la voluntad de otra persona que te engaña y te dice: oye, ven. Y esa persona hasta puso ahí una trampa para que no se vea. Vaya, posibilidades infinitas. No es Dios el que te está mandando, ni te está empujando. Hay leyes naturales, hay voluntad del hombre, hay voluntad de otras personas. Y en aquellos, por eso Edgar bien dijo: próximo domingo vamos a poner en las manos del Señor el mes de agosto. En las vidas de aquellos que encomiendan al Señor su camino y confían en Él, pueden ir maximizando tremendamente la probabilidad de que Dios va a manifestarse en sus vidas. Ni te tomas la delicadeza de decir: Señor, quiero poner en tus manos este proyecto, quiero poner en tus manos mi caminar, sino que sales ahí como el borras y te equivocas. No eres malo, pero te equivocaste de ruta, te vas a caer. Dios, ¿y por qué no me detuviste? Hay muchas posibilidades. Lo que te puedo decir es lo que la palabra garantiza. Y la garantía del Señor dice que el justo no resbalará mucho, y cuando resbale no quedará postrado para siempre. Dios le levantará, con Él estará en la angustia. Cuando encomiendes al Señor tu camino
y perseveras buscando la respuesta de Dios en ese camino, Él se manifestará, Él hará. Yo te puedo decir las garantías de la palabra, no todas las posibilidades de por qué algo sucede. No tengo esa capacidad ni el tiempo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Dios nos da la oportunidad de una cosecha pasible. Significa que en medio de las circunstancias adversas, yo le doy el lugar a Dios. Cuando no le doy el lugar a Dios, las circunstancias solamente van a ser pues para que te pegue, te vaya mal o algo. Pero cuando le das el lugar a Dios, Él hace algo bueno de eso. Darle lugar a Dios en medio de las circunstancias adversas o antes incluso de ellas no garantiza que las circunstancias no van a suceder. Lo que garantiza es el propósito que va a haber detrás de las circunstancias, que no va a ser solamente para mal, va a haber algo muy bueno en tu vida, va a ser para que tú madures y progreses. Y algo más, ¿con qué seguridad te vas a mover en esas circunstancias? Las circunstancias no van a cambiar muchas veces, pero te vas a mover con una seguridad diferente. No es lo mismo emprender un proyecto que para alguien es imposible de realizar. La maestría en astrofísica, el doctorado en astrofísica de Stanford. Y mi IQ es promedio. Pero cuando tú encomiendas a Dios tu camino, y ese es su propósito para tu vida, porque Él te reconoce como hijo y sabe cuál es tu herencia, si sabe que eso es para ti, vas a pasar por la disciplina para poder tener eso. Pero Él te va a acompañar y te va a empoderar. Hay 6 cosas que suceden a una persona que escoge la disciplina. Yo quisiera que abriéramos nuestro corazón y oráramos al acabar de verlas estas. Las voy a citar simplemente, por tiempo no podemos explicar mucho, pero te las encargo de tarea. Hubo un hombre, Jonás, y como ya hablé la semana pasada, por eso me atrevo a dar este resumen. Y Jonás tenía un llamado de ir a predicar y de hablar acerca para arrepentimiento a Nínive, la capital del imperio grande y maligno. Y él decidió no ir. Hemos visto la historia de Jonás y se caracteriza porque cuando él iba en la dirección contraria, dice que se levanta un viento. Te desafío, si tú quieres ver los detalles, lee el libro de Jonás y date cuenta si el viento dice que Dios lo mandó o simplemente se levantó. Fueron circunstancias. Y cuando estaba esa tormenta, van y buscan a Jonás. Y Jonás les dice: yo estoy huyendo de Dios. Y ellos le estaban pidiendo: clama a tu Dios para que se vaya la tormenta. Él se siente culpable, dice: yo estoy huyendo de Dios. ¿Con qué cara le voy a pedir a Dios que estoy desobedeciéndole flagrantemente? Le dije no a su llamado en mi vida. Y dice: tírenme en el mar. Jonás entendió que esas circunstancias para él podían ser un castigo de Dios. Y él no le dijo no a la disciplina de Dios. No le dijo no, dijo: venga sobre mí. Y entonces tú mira, Jonás capítulo 1 dice: un gran pero. En el momento en que Jonás acepta la disciplina de Dios, dice, lo lanzan, dice: pero Dios tenía preparado un gran pez. ¿Cuáles son las probabilidades en una tormenta hoy en día incluso que alguien se lance y sobreviva porque un tiburón ballena o un gran pez lo haya comido y luego sobrenaturalmente no se haya asfixiado y haya estado ahí 2 días y 3 días? ¿Cuál? Creo que es bajísima, no lo sé. Tiende a cero esa probabilidad. Ahí está la diferencia de Dios. La misma circunstancia, otra persona se cae y se muere en la tormenta. Pero cuando uno opta, le da la oportunidad a decir: Señor, yo he fallado en mi disciplina, pero tú puedes disciplinarme, lo tomo. Dios hace un milagro. Y hay varias cosas que aprendió Jonás. Aquí quiero que te las anotes. Jonás, gracias a escoger la disciplina de Dios,
cambió al destino correcto. Dice el libro que después de esos días él hizo una oración tremenda. Y la oración dice: oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones del Señor. Y en ese momento mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra y lo cambió de rumbo. Ahí comienza el capítulo 3 y dice que otra vez Dios le habló y le dijo: ve a Nínive a darles una oportunidad de mi parte, porque voy a destruir la tierra, voy a destruir la ciudad, pero si se arrepienten los perdonaré. ¿Y qué hizo ahora Jonás? Cambió de dirección. Dios lo que hace cuando tú escoges ser disciplinado por Él es que Él cambia tu destino. Otra cosa, ¿viste lo que pasó con Jonás que empezó a orar? Se produce sed de Dios. Y te voy a decir algo: esa sed de Dios, cuando tú le empiezas a buscar, va a cambiar tu vida para siempre. Cuando tú le encuentras, aunque sea en el momento de la angustia. Después ya estaba, ya fue y dio la palabra a Jonás, ya la dio a las personas, y se sentó a ver si Dios destruía la ciudad, porque él en su interior quería que Dios destruyera la ciudad, y se quedó ahí. Pero empezó a hacer mucho calor, y Dios, ahí sí, preparó que hubiera una calabacera que de una manera, yo creo, milagrosa, sobrenatural, creciera muy rápido, de manera que empezó a brotar y a darle sombra. Y viene otro pero Dios tenía preparado un gusano. Ahí está la mano de Dios. Y mandó el gusano, que empezó por dentro a debilitar la calabacera. Y mientras Jonás estaba bien contento, tú míralo ahí, capítulo 3, capítulo 4. Él estaba y dice: ya tengo aquí mi techo. Hay momentos en tu vida, tal vez hoy, que tú estás necesitando un techo de parte de Dios, y de repente ves que se empieza a secar. Puede ser que algo hiciste mal, pero cuando tú escoges la disciplina de Dios, Él tiene preparado cosas raras para tu bien. Y una cosa que tenía ahí rara era un gusano. Y cuando él estaba ahí encantado, ya no tenía calor y estaba esperando el mal, se seca y empieza el sol a darle. ¿Y qué crees? Era tan iracundo, tan corajudo Jonás otra vez, que dice: deseo morirme, quítame la vida, porque no tengo sombra. O sea, pero a ese grado, digo, está bien, te vas a quemar un poco, pero a ese grado, magnificando el tema. Y hay cosas que tal vez para ti hoy no sea una exageración, las sientes genuinamente. Es que sin esto no vale la pena vivir. Pero Dios tenía preparado eso. ¿Para qué? Para que se secara y para que fuera incomodado. Y entonces Dios ahora le reprende, le corrige con reprensión verbal y le dice: tanto coraje haces, tanta ira, porque se quemó esto y no tienes confort, y no pudiste compadecerte de decenas de miles de personas que no distinguen su mano izquierda de la derecha. Son malos, son injustos, pero porque nadie les ha enseñado. Y yo te envío a ti a enseñarles al menos quién es el Dios verdadero, que puede cambiar sus vidas, y enseñarles la justicia, la misericordia, la rectitud, si se arrepienten. Y se arrepintieron, y por eso no fueron destruidos. Así que usó Dios eso, el castigo de la experiencia de sentir ese calor y de quemarse esa calabacera, para que él se empezara a quemar. Y luego usó una reprensión para convencerle ¿de qué? Mira,
de enfocarse en quién era Él. Él era profeta del Dios Altísimo, en su identidad y su propósito. Lo enfocó en su identidad y su propósito. Y vamos a ver las siguientes, 2 semanas. Renovó su pasión por su vida y por Dios. Yo quiero que te des cuenta de esto allí. Las circunstancias de cualquier manera pudieran venir, pero en las manos de Dios hay twists que vienen sobre las circunstancias. Sí, Él mete la mano, sí. Corrección implica meter la mano, pero mete la mano preparando tu restauración. ¿Ves que la definición se cumplió? Es el trabajo redentor de Dios. Él redimió una ciudad de decenas de miles de habitantes. Él redimió y maduró a un hombre que en ese momento era el mejor hombre de Dios para una tarea tan difícil, pero se estaba desviando. Dios es un Dios que, como Job dijo, no hace las cosas con despropósito cuando tú le das la oportunidad. Si no se las das, hay 1,000,000 de escenarios por lo cual pasan las cosas. No sé por qué pasan las cosas, pero no culpes a Dios.